Como bien lo comenté, hablar del terreno fangoso en el que vivimos implica también analizar el pasado, lo que se nos viene y más aún, cuáles son las propuestas para solucionar. Porque la figura no solo es llegar hasta el 28, sino tratar de subsistir ahora con esta nueva variante que ha salido del COVID y la amenaza de los empresarios cuando dicen: en 100 días tiene que arreglar esto Pedro Castillo. ¿Cómo que en 100 días? Si hemos venido de tumbo en tumbo, de estadísticas en estadísticas, pero bueno, fuere es la palabra, que hubieran sido estadísticas reales. Todo burbuja, todo fabricado, todo un engaño a muchachos para ir embalsando la problemática que ahora los opinólogos, los estadistas, los economistas muy bien elucubrados con ensayos foráneos van a decir: ya ven, esa es la democracia que ustedes invocaban. Aguanten pues, aguanten. El aguante, hay una palabra, creo que ese es de Residente. Vamos, Chumbe, que busque el aguante, ese es bien fuerte también. No es para pasar ese tema en horario familiar, pero aguanta, pero lo voy a pasar. ¿Y cuál es el problema? Para que veas cómo nos están caseteando todos estos. Ingeniero Pablo Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Después de estas dudas asimétricas de nuestra democracia. Un placer, Coco, queridos amigos de Radio Universal y de Pulso en Línea. Nuevamente aquí para conversar con Coco sobre la realidad real, digamos, del Perú y lo que debe enfrentar, esperamos, si las cosas son transparentes y claras y reales también, la gestión de nuestro presidente el comunero. El comunero. No es el profesor. Porque para el bicentenario, Coco sería el primer comunero presidente del Perú. Anteriormente hubo uno que nació en la sierra, pero que pensaba en inglés. ¿Quién era? ¿Cierto? El Toledo, pues. El Auquénido de Harvard. Claro, pero había nacido en la sierra, pero él pensaba en inglés. Bueno, un defecto de la naturaleza. Etiqueta azul. El otro, el Black Label, el roja, negro, ese es para los cholos. Él era mucho más radical, más ancestral, pues. Exacto. Entonces esperamos para esta gestión de profesor Pedro Castillo, comunero, que conoce la realidad del Perú profundo, que sabe acompañar eso. Entonces vamos a desarrollar este proceso de mejora de la vida en nuestro país, el bienestar y la mejor condiciones de vida para nosotros. He escuchado que algunos sectores están dando una tregua de 100 días. Nada más. Por favor. Es gente que conoce de economía. Y saben que todas las crisis económicas que se han dado en el mundo por lo menos han necesitado 2 años. Mínimo, cierto. Por lo menos. Cierto. En el caso nuestro, el Perú ha sido muchísimo más largo. Entonces, no me ven a pajaritos, pues, ¿cierto? No es así. Entonces, yo quería conversar poco a propósito de eso, una realidad que no me la invento, es un documento que ha generado luego sale Joseph y Hugo Paliza, que tiene el aval del Banco Central de Reserva. Y el libro es La Gran Depresión de la Economía Peruana. Caramba. No sé si se podrá ver el gráfico Acércalo un poco más a la cámara. Ahí, claro. Entonces, ahí vamos a ver una comparación entre el crecimiento del Producto Bruto Interno de América Latina y el del Perú. Entonces, como estamos viendo, el crecimiento de América Latina fue mayor que el del Perú. Pero ¿cuál es lo interesante en este cuadrito? De que tú tienes, lo que generalmente nos dice
en la época del ingeniero, todas las cosas fueron mejores. Gracias a él crecimos y desarrollamos, entramos a un mundo de globalización fabuloso y de gran bienestar para el Perú y de competitividad. Y dicen que después eso tuvo grandes tropiezos y felizmente ahora con su descendiente vamos a mejorar. Piano, lontano, dicen los italianos un poco. Con este cuadrito que le hemos mostrado, estamos viendo que la curva de arriba es la del crecimiento del Producto Bruto Interno en América Latina y la otra, la de abajo en negrito, es la del Perú. ¿Qué es lo que nos indica este cuadrito? En primer lugar, lo está bien claro, en 1986 tenía este nivel del crecimiento y en el 2004 el mismo. Es decir, entre el 96, con la tremenda crisis que hubo en el gobierno de Alan García y después el surgimiento del presidente Fujimori, miren todo lo que creció. Al final, el mismo nivel, del 2004 al 2000, del 1986 al 2004, ¿cuántos años hay? 18 años, el mismo nivel. Entonces, no me digan que fue una maravilla, porque no se están considerando en este cuadrito, ¿no?, la venta de las empresas públicas. Ese es un capital que no lo tomaron en cuenta, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que hay que considerar. No fue tanta belleza como la pinta. Y es mejor aún otro cuadro que es el Producto Bruto Interno y tasa de crecimiento entre 1950 y 1925. Y si tú puedes ver ahí, en los periodos quinquenales, cada 5 años, cómo fue el crecimiento. Lo voy a leer para que no hayan dudas sobre esto. Entonces dice, del 50 al 60, el crecimiento del Producto Bruto Interno fue de 5.5. Del 60 al 70, 5.3. Del 60 al 70, del 70 al 80, 3.7. Del 80 al 90, menos 1. Pero ahí hay que ver que se dio el tremendo fenómeno del niño el 82, ¿cierto? Y después vino la crisis del gobierno con Belaúnde, de la superinflación, que tenía otros intereses, porque acá había dado un proceso de reforma agraria que se quería desmontar a partir de la parcelación, ¿cierto? Esa es otra historia que podemos conversar con los expertos en tema agrario. Menos 1 fue del 80 al 90 y también teníamos el problema de la subversión, ¿cierto? Claro. Del 90 al 2000, que conocemos quién estuvo ahí de presidente, el incremento del Producto Bruto Interno, la tasa de crecimiento fue de 3.9%, es decir, menor a la del 60 al 70, del 50 al 60. Entonces, como dos días estuvimos mejor que con sí. Comprado estuvimos mejor que con Fujimori. Sí. ¿Es cierto? Entonces, y hasta que llegó el gobierno de Velasco Alvarado también estuvimos mejor. Ahí lo dicen las cifras, no se están mintiendo. De cifras, no estamos claro. en documentos chinos, ¿cierto? No metas a los chinos ni a los japoneses, no, pues. Acá que vamos a ver un bono de 6.000, nada. 10.000, no, estos son números, en este caso es del Instituto Nacional de Estadística e Informática, pero tiene el respaldo también del Banco Central de Reservas. Y luego, tú estás viendo de que en el 2000 al 2010, 5.6, lo máximo, pero este 5.6 con el 5.5 de hoy día, sin venta de las empresas públicas, ¿cómo la ves? Con precios del cobre, allí, como se viene ahora, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estuvo la bondad de este señor? Aparte de haber controlado el tema de la subversión, y ese mérito no se lo puede quitar a Fujimori, nadie lo va a negar, ¿cierto? Pero en términos económicos, con ese hándicap de haber vendido las empresas que eran más de 100 empresas públicas, pues así cualquiera, pues, si tengo plata regalada, también regalo, pues, y construyo por donde sea, ¿no es cierto? Indudable. Eso es fácil. Es como la crisis, cómo soluciona la crisis en Estados Unidos, ¿no? Manda que cualquiera de sus 8 bancos centrales de reserva produzca billetitos de dólar que cuestan hasta 15 centavos y lo vende por $100, que también es un negocio así activo, cualquier economía.
En este caso, con la venta de empresas públicas, tenía capital para poder regalarlo y darte a la buena gente, cualquiera.